Muy buen día, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, a la vez el grupo número 5, integrado por Sergio Rodríguez, Wendy Castillo, su servidora, Eloísa Orellana, Claudia de León, Damaris Matías y César Benjamín Tumax. En esta oportunidad vamos a presentar el proceso de un análisis financiero de una empresa. Tuvimos a bien tomar en cuenta la empresa Prismas Cocinas, que se dedica particularmente a la fabricación de gabinetes de cocina, ventanas PVC y puertas. Eh, ¿De qué se trata exactamente este proceso? ¿Qué es un análisis financiero? Un análisis financiero em, es fundamentalmente o se utiliza fundamentalmente para evaluar la situación y el desempeño económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos adecuados para solventarlas. Un análisis financiero se basa en el cálculo de indicadores, como lo van a ver en cada proceso que vamos a presentar. Son indicadores financieros que expresan hasta cierto punto la liquidez, la solvencia, la eficiencia operativa, el endeudamiento, el rendimiento y rentabilidad de una empresa. En todo este proceso, ustedes podrán determinar la importancia de un buen análisis financiero para una empresa. Entonces, en conclusión, se podría decir que el análisis financiero podría llegar a ser una herramienta gerencial y analítica clave en toda actividad empresarial, que determina las condiciones financieras en el presente, las gestiones de los recursos financieros disponibles y contribuye a predecir el futuro de la empresa. Muy bien, continúa mi compañero, iniciando con los indicadores financieros. Buen día, licenciados y compañeros. De acuerdo a nuestra exposición, tenemos las razones financieras del 2019, que es lo que nos aparece en esta hoja, y las razones financieras del 2020 de la empresa Prismas Cocinas S.A. Pero por cuestiones de tiempo pasaremos a la comparación de las razones para ver las variaciones entre el año anterior y el año actual. Así podemos analizar. De acuerdo a los indicadores, tenemos como primer indicador la de liquidez para la empresa Prismas Cocinas S.A. Tenemos como primera razón corriente. Determina que para el año 2020 cuenta con 1.20 de activos corrientes para cumplir con un quetzal de sus obligaciones a corto plazo, mientras que para el 2019 cuenta con 0.98 por un quetzal, siendo un saldo desfavorable para la empresa. La prueba ácida muestra que la empresa en el 2020 posee 1.01 de activos de fácil disposición para afrontar sus responsabilidades a corto plazo, y en el 2019 posee 0.81, que está por debajo de 1. Eso nos indica que la empresa tiene problemas para afrontar sus responsabilidades a corto plazo. Luego tenemos el periodo de capital neto de trabajo. En el 2020 cuenta con 12.561.54 para afrontar sus responsabilidades, y en el 2019 con un saldo negativo de 1.226.66 a comparación del 2020. El periodo de cobranza para el 2020, la empresa recuperaba a los 30 días y para el 2019 en 35 días. Favorable para la empresa. Mientras, para los inventarios, tiene una rotación de 3.5 días para 2020 y 4.16 días para el 2019. Tenemos las razones de estructura de capital y solvencia. Un indicador muy importante para evaluar la situación de la empresa de los fondos provenientes de aportes propios y los adquiridos mediante el endeudamiento. Que para la deuda total a capital, para el año 2020, por cada quetzal de capital, los acreedores proporcionan un 0.96, y para el año 2019, que por cada quetzal los financistas proporcionan 2.08. La deuda
La razón de deuda a largo plazo o capital muestra que para el año 2020, por cada quetzal proporcionado por los dueños, los acreedores proporcionan el 0.15 de financiamiento, y para el año 2019, por cada quetzal dado por los propietarios, los acreedores financian 0.08. La razón de cobertura de intereses. La empresa cubre 1,265.05 veces sus gastos por intereses para el año 2020, que para el 2019, 1,365.47. Ahora, tenemos la razón de rendimiento sobre la inversión. Para el análisis de esta empresa sobre su rentabilidad, nos damos cuenta que el rendimiento sobre sus activos en el año 2020 de un quetzal de inversión en activos genera 0.14 sobre las ganancias antes de impuesto, que para el año 2019 de cada quetzal invertido en activos genera un 0.16 de utilidades. Ahora, el rendimiento sobre el capital común. En el año 2020, por cada quetzal de capital de los socios genera una utilidad neta de 0.47, que es lo que nos aparece en. Y para el año 2019, por un quetzal genera un 0.42 de utilidades. Ahora, tenemos la razón de desempeño de la operación, en el cual encontramos que en el margen de utilidad bruta para el año 2020 muestra un 18.32% y para el año 2019 con un 18.22%. Esta razón nos ayuda a generar suficientes ingresos para poder cubrir las actividades operativas y no operativas de una entidad. Su margen de utilidad de operación para el año 2020 cuenta con un 8.65 y para el año 2019 con 8.55%. La entidad genera muchos ingresos en los cuales cubre sus actividades operativas. Además, tiene para cubrir aún sus obligaciones. El margen de utilidad antes de impuesto, con un 9.03% para el año 2020 y 8.99% para el año 2019, teniendo una comparación por igual con respecto a los 2 años. Y el margen de utilidad neta para el año 2020 cuenta con un 6.18% y 2019 con 5.62%, lo que indica que la empresa tiene la capacidad para cubrir sus gastos. Ahora tenemos las razones de utilidad de los activos, un indicador muy importante por la utilización de los activos para la determinación de los resultados de las inversiones realizadas. Tenemos la rotación de efectivo. Para el año 2020, de un 6.57 y 8.91 para el año 2019. Son una rotación de cuentas por cobrar de 12 días para el año 2020, y 11 días para el 2019. Es decir, de fácil recuperación. Mientras su rotación de inventarios, con 101 veces para el año 2020 y 60 para el año 2019, al momento de venderlo. Su rotación de capital de trabajo, 9.5 veces se utiliza para generar ventas para 2020 y 30.5 veces para el 2019. Ahora, su rotación de propiedad, planta y equipo ayuda a aportar 21.8 veces para el año 2020, mientras que para el 2019 con 23.36. Ahora, la rotación de activos totales para el año 2020 con 2.3 y para el año 2019 con 2.89. Ya por último tenemos la razón de medida de mercado. Para una mejor evaluación de la rentabilidad de las acciones de la entidad, nos damos cuenta que por cada quetzal, 14.4 es financiado por los accionistas en el mercado para el año 2020. Y para el año 2019, por cada quetzal de utilidad de acción, 15 es financiado por el precio de mercado. El rendimiento de las utilidades muestra que por cada quetzal de acción en el mercado, 6.9 genera de utilidad en el 2020. Y en el 2019, por cada quetzal de acción
en el mercado, 6.67% genera de utilidad. El rendimiento de dividendos no aplica porque la entidad no paga dividendos, razón por la cual no aplica estas dos razones que nos aparecen en esta parte. Y por último, el precio a valor en libros. Para el 2020 es de 5.3 y 6.8 para el 2019, obteniendo una utilidad tomando en consideración el precio de mercado y el valor en libros. Continuando con nuestra presentación, ahora tenemos el análisis de estados financieros con base porcentual. Los porcientos integrales nos indican qué proporción de un grupo se compone de una cuenta particular, como es el caso de las ventas que se fijan en un 100% y las cuentas restantes se expresan como un porcentaje de las ventas. Este procedimiento también es conocido como un análisis vertical. Como lo pueden observar acá, tenemos en porcentajes. Para el año 2020, para el año 2019, podemos observar que para el año 2020 tenemos los costos de ventas dividido nuestros ingresos de actividades ordinarias por el 100%, que nos arroja un 81.68%. Como lo pueden ver acá, en nuestra cuenta particular son las ventas. Para la situación financiera tenemos que para el año 2020 las cuentas por cobrar están divididas dentro de los activos totales por el 100%, que nos arroja un 19.01%. Modelo Dupont, representación gráfica de la fórmula Dupont. Los 13.846 que podemos observar son las utilidades disponibles para los accionistas. Ventas tenemos 223.883 y activos totales promedio, que no es más que el año 2020 más el año 2019 dividido 2 para obtener un promedio de activos totales. Tenemos el capital en acciones ordinarias, que también en este caso es un promedio, que sería el capital en acciones del año 2020 más el año 2019 dividido 2 para obtener un promedio. Ahora bien, tenemos nuestra margen de utilidad neta. Este margen de utilidad neta se obtuvo un 6.18%, haciendo el cálculo de utilidades disponibles dividido ventas. Tenemos para rotación de activos totales, que no es más que el cálculo de las ventas dividido activos totales promedio. Ahora bien, tenemos para obtener nuestro ROA. El ROA no es más que el margen de utilidad neta por la rotación de activos totales. Ahora bien, para nuestro multiplicador de apalancamiento, que sería para este caso la segunda ecuación, tenemos los activos totales promedio dividido el capital en acciones ordinarias. Para ello se obtuvo el multiplicador de apalancamiento y nuestro ROA con un 47.5%, que fue en este caso el retorno sobre activos, que es ROA, multiplicado por el multiplicador de apalancamiento, para obtener un ROE del 47.5%. Este 47.5%, para comprobar, tenemos en nuestras razones financieras, que son rendimientos sobre el capital común. En este caso, el 47.5%, que es nuestra razón de rendimiento sobre la inversión obtenida. Ahora bien, en conclusión, esta fórmula Dupont plantea una serie de razones financieras muy relevantes, muy importantes. Esto para medir la eficiencia de la empresa. Para ello tenemos el modelo Dupont. Ahora bien, vamos a trasladarnos a la pestaña de año con año. Para este análisis obtenemos que en valores tenemos un 34.069, que no es más que la resta del año 2019 y 2020. También obtenemos en porcientos la división de 34.069,
dividido el año 2019, que sería como el año base. Y para ello obtenemos un 17.95%. Y así sucesivamente nos vamos con cada cuenta. Bueno, continuando con nuestra presentación, vamos a dar a conocer nuestros números índice en nuestro caso práctico. En ocasiones resulta pesado utilizar el análisis de cambio de año con año para comparar estados financieros que cubren más de 2 o 3 periodos. Una herramienta muy útil para las comparaciones de la tendencia a largo plazo es el análisis de tendencia del número índice. Entonces tenemos acá nuestro estado de resultados de Prismas Cocina S.A., la cual este índice nos requiere que tengamos un año base, que en este caso es el año 2018, y nuestra base es de 100. Entonces acá tenemos conformadas nuestras gráficas. En el estado de situación financiera de Prismas S.A. seleccionamos ciertas cuentas, ¿verdad? De las que nosotros llegamos a la conclusión que son de las más relevantes. Entre ellas está activos totales, pasivos totales, ingresos totales. Tenemos nuestros años 2020, 2019, 2018, 2017 y nuestro año base que sería el año 2016. Tenemos nuestros cambios, nuestros índices y obtuvimos nuestros resultados que pertenecen a Prismas Cocinas S.A. Bueno, una vez realizado nuestro análisis de índices, de números índices, perdón, tenemos que tenemos nuestros ingresos, nuestros pasivos, activos, y cada uno pues ya tiene su gráfica, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver nuestros cambios en porcentajes de las cuentas seleccionadas. En el estado de flujo porcentual tenemos el estado de flujo de efectivo en números normales, ¿verdad? Y lo tenemos representado por porcentajes. Tenemos las principales fuentes de efectivo, las cuales actividades de operación representan un 31%, inversiones de vencimiento de ventas un 61.1%, emisión en acciones comunes un 4.3% y otros un 3.5%. Tenemos el principal uso del efectivo en inversiones de compra, el cual es 71.7%, recompra de acciones un 18.4%, variaciones de tipo de cambio 3.9% y tenemos otros que representan un 3.9%. Ahora pasaremos a las razones, ¿verdad? Del estado de flujo de efectivo, el cual está el EBITDA de la utilidad antes del impuesto del año 2020 y 2019 y tenemos un EBITDA de 21.727.75 para el año 2020. Tenemos nuestra razón de suficiencia de flujo de efectivo, en la cual tenemos un 33.7. La razón de reinversión de efectivo, que es un 160%, que la razón de la reinversión del efectivo de Prismas Cocina es del 160%, lo que representa que el efectivo de operación retenido y reinvertido por la empresa, tanto para sustituir activos, ¿verdad? Como para financiar el crecimiento de sus operaciones. Y para finalizar tenemos el flujo libre de efectivo. Y el flujo libre de efectivo es de 18.253.8, un flujo libre de efectivo positivo, ¿verdad? Que refleja el monto antes mencionado disponible para actividades empresariales de Prismas Cocina S.A. después de las provisiones destinadas a los requerimientos de financiamiento e inversión para mantener la capacidad productiva, ¿verdad? En niveles aptos de la entidad correspondiente.
Buenos días, compañeros. Continuando con el tema de la presión de análisis para la empresa Prima Cocina Sociedad Anónima, tenemos para las proyecciones, primero, que comenzar a efectuar lo que es el estado de resultado, entre las cuales nosotros tenemos que son, uno, para el 2019 y el 2020, al 31 de diciembre. Bueno, tenemos los saldos finalizados para estos periodos. Entonces, como te queremos proyectar al 2021, nosotros prácticamente tenemos, uno, que analizar primero los pronósticos o los datos a investigar, entre los cuales tenemos, uno, una tasa de crecimiento, un margen de utilidad, los gastos administrativos, los gastos de venta, entre los cuales la tasa de crecimiento de ventas nos dio un 17.95. Esto vino a raíz de los índices financieros también. Dentro de las razones tenemos la utilidad bruta, los gastos administrativos y los gastos de ventas, que prácticamente los sacamos de los porcientos integrales, y los gastos de inversión, también los de los porcientos integrales. Prácticamente estas cuatro para dar lo que son los estados financieros proyectados. Al 2021 tenemos un ingreso de actividades ordinarias de 264,060.99. Si nosotros vemos cuánto va a ser el crecimiento entre las actividades proyectadas, tenemos de que es un crecimiento de 40,184.24. A lo que para nosotros establecer lo que es, uno, las ventas brutas, tenemos que aumentó lo que son 7,362.28. Esto, a raíz de esto, lo que nos vino a hacer aumentar el costo de ventas para las proyecciones de lo que es el estado de resultado. Aquí también podemos ver de que también tenemos entre los gastos administrativos hubo un cambio significativo, gastos de investigación de nuevos productos, los gastos de operación, y en total los gastos de operación de los 21,663 tenemos para el 2021 una proyección de 25,550.72. Ahora bien, acá si nos damos cuenta hubo un cambio significativo dentro con el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque nosotros aquí para el 2020 teníamos un impuesto a las ganancias de un 32%, pero para el 2021 la entidad va a pagar un impuesto del 25%, de acuerdo al artículo 88 de la Ley de Actualización Tributaria. En esto hubo un cambio significativo en los gastos sobre impuestos, y al final vino a repercutir en lo que son la utilidad después del impuesto, que prácticamente es una variación alta para la empresa. Ahora bien, como siguiente tema también tenemos lo que son el estado de situación financiera proyectados. Entonces tuvimos una variación significativa en la cual tenemos caja y bancos de 69,000 y luego un activo corriente total de 102,000 a una variación de 79,880. Esto nos viene dando prácticamente en activos totales de 134,780.13. A lo cual también lo que tenemos acá son lo que son los pasivos corrientes y no corrientes. Nos vienen a dar un total de 91,000 y más el capital de 43,707. A esto prácticamente, si nosotros establecemos la ecuación patrimonial, nos viene a dar un total de 134,877.11, que nos viene a repercutir en lo que es el flujo de efectivo. Bueno, el flujo de efectivo prácticamente lo sacamos de una combinación dentro de lo que es el estado de resultado y lo que es el estado de situación financiera proyectado, que si nos damos cuenta que en el estado de resultado nos dio una utilidad de 17,750, a lo que nosotros le venimos a lo que es sumar y restar los gastos de capital, y nos da un total de actividad de operación de 17,796, una actividad de inversión de 1,052, y al final nos da un flujo de efectivo de 18,849. A lo que el saldo si nosotros vemos el saldo del estado de situación financiera al 2020,
podemos ver de que el flujo de efectivo, lo que poseíamos en caja, es lo que nos viene a dar acá, y al final nos viene a repercutir en lo que es a cuadrar el saldo a lo que es el flujo de efectivo final. Entonces, en resumen, los estados financieros forman una base importante para poder establecer qué es lo que nosotros vamos a lograr al final de cada año, utilizando las razones financieras, índices, comparaciones años con años, razones del flujo de efectivo proyectado y los estados financieros. Licenciado, compañeros, continuando con la presentación de la empresa Prismas Cocinas S.A. y hablando sobre el cálculo de ingreso residual. ¿Qué es el valor residual? Es el valor en efectivo esperado del activo fijo al final de su vida útil. El análisis prospectivo es medular para el análisis de los títulos. Por ejemplo, el modelo de evaluación del ingreso residual define el valor del capital en el tiempo como la suma del valor actual en libros y el valor presente de todos los ingresos residuales esperados en el futuro. El proceso de evaluación requiere estimaciones del ingreso neto futuro y el valor en libros del capital de los accionistas. La empresa tiene un crecimiento de ventas en cifras históricas, que son las reales, del año 2019 de 17.80 y en el año 2020 de 17.94. En el año 2021 se espera que se mantengan. Para el año 2022 al 25 se proyecta disminución. Se supone que las ventas seguirán creciendo a la tasa de inflación de 4.10. De ahí en adelante, se estima que el costo del capital en acciones sea de 11.56%, esperando que los márgenes de utilidad neta se mantengan en el 6.18%. Los valores presentes para cada año en el horizonte de pronosticación se suman para producir un valor presente acumulado hasta el año 2025 de 79.344 quetzales. Se supone que el ingreso residual proyectado para el año 2026 crecerá a la tasa de inflación del 4.10%. El valor presente de esta anualidad descontada del año 2020. El valor estimado de las acciones comunes de Prisma S.A. en el año 2020 es igual al valor en libros del capital de los accionistas de 29.505, más el valor presente del ingreso residual de 79.344, más el valor terminal del ingreso residual de 93.825, para hacer un total del valor del capital de 202.674. En virtud de que hay 2.509 acciones comunes en circulación a un valor por acción de 80.78. Como se explica anteriormente, la evaluación debe examinar detalladamente la sensibilidad de las estimaciones del precio de las acciones a los supuestos en que se basan las proyecciones. Los pronósticos a corto plazo es la predicción de las ventas de la empresa durante cierto periodo, basado en datos externos e internos. Se usa como información clave en el proceso de la planificación financiera a corto plazo. La entrada clave en el proceso de la planificación financiera a corto plazo es el pronóstico de venta de la empresa. La empresa necesita invertir tiempo y esfuerzo para lograr que el pronóstico de ventas sea lo más preciso posible. Un análisis después de los hechos del pronóstico del año anterior puede ayudar a la empresa a determinar qué método o combinación de métodos le proporcionaría los pronósticos exactos. De acuerdo a la proyección de ventas para el año 2021 al 31 de diciembre, se considera que la empresa
considera vender en el primer semestre el 52% del 100%, distribuido así. En enero el 16, febrero el 16, marzo 16, abril 17, 17 de mayo, 18 de junio, para así hacer un 100% del 52%. Según el análisis de los patrones de cobranza históricas de la empresa, se determinó que las ventas se recuperaría el efectivo en el transcurso del primer mes de la venta, un 40%, un 30% en el segundo mes, 20% en el tercer mes, 5% en el cuarto mes, 5% canceladas como deudas incobrables. La empresa pondrá en marcha su plan de expansión, para lo cual colocará una emisión de bonos subordinados por un valor de 10,000 quetzales, los cuales ya están pactados para que la empresa Y lo adquiera al momento de su colocación, lo cual será en el mes de abril. El costo de dicha emisión será del 0.35%, que serían 3,500 quetzales. El total de estos recursos se piensan utilizar para financiar partes de operaciones y se adquirirá en el mes de febrero del año 2021 maquinaria y equipo por un valor de 10,000 quetzales. Para esta compra se firmará un pagaré que se cancelará de manera mensual de 1,500 a partir de febrero. Se planea vender maquinaria y equipo por un total de 2,500 quetzales, los cuales tiene un costo original de 2,500 y una depreciación acumulada de 2,500. Tiene un valor en libros de 0. Con el 50% de dichos fondos se cancelará parte de los cargos a pagar, el 25% para cancelar deudas a largo plazo, el resto, que sería el 25%, se destinará para financiar operaciones. Acá tenemos la integración de cuentas por cobrar. Según el pronóstico, a corto plazo se proyectan ventas de 136,500 y cobros en efectivo de 109,450, cuentas incobrables de 3,300, para tener en el primer semestre cuentas por cobrar de 43,834. Tenemos también la integración de la cuenta por pagar, que se proyecta que para el primer semestre tenga un total de 44,081. Los estados financieros pro forma y los accionistas, acreedores y la administración de la empresa prestan mucha atención a los estados financieros pro forma, que son estados de resultados y estados financieros proyectados o de pronóstico. Estos reflejan las metas y los objetivos de la empresa para el periodo de planificación. Con el propósito de lograr estas metas y objetivos es necesario desarrollar planes operativos, planes financieros. Se pueden lograr y llevar a cabo solo si se llevan las acciones correctas. Acá podemos ver que la empresa Prismas Cocinas S.A. proyecta unas ventas brutas para el primer semestre del año 2021 de 44,997, teniendo una utilidad neta después del impuesto de 12,579,71. El estado de situación financiera: tenemos un activo total corriente de 112,523. Tenemos acá los activos totales de 111,788, los pasivos corrientes de 49,417. Vemos que son superiores los activos corrientes comparado con los pasivos corrientes. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa va a tener menos deuda, menos pasivo corriente que activo corriente, teniendo un total de pasivo y capital contable de 111,788. Muy bien, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre lo que es el rendimiento del capital. ¿Qué es el rendimiento del capital? En pocas palabras, el rendimiento de capital invertido
Es un indicador importante de las fortalezas financieras a largo plazo de una compañía. Usa mediciones resumidas, tanto del estado de resultados, que en este caso serían las utilidades, como del balance general, que sería el financiamiento, para evaluar la rentabilidad. Muy bien. Entonces les muestro lo que es el rendimiento de capital de Prismas Cocinas S.A. al 31 de diciembre. Les muestro los estados comparativos del año 2019 y 2020. Tenemos un activo neto de operación, o NOA, para el año 2019 de 19.121.05. Para el año 2020 tenemos 19.882.01. Vemos lo que son nuestras obligaciones financieras netas. Para el 2019 tenemos unas obligaciones financieras netas de menos 441.78 para el año 2019. Y para el año 2020 se presentan unas obligaciones financieras netas equivalentes a menos 2.613.96. La identidad contable de operaciones se sostiene como sigue. Las cifras son expresadas en millones de dólares. Tenemos un rendimiento de los activos netos de operación con un 67.9%. Un rendimiento del capital común de las acciones de 47.5%. En conclusión, decimos que nuestro rendimiento de capital equivale a un 47.5% para Empresa Prismas S.A. Seguidamente, continuamos con lo que es la persistencia de las utilidades. ¿Qué entendemos por persistencia a las utilidades? Este tipo de análisis nos va a ayudar o contribuye a elaborar pronósticos confiables de la capacidad de generar utilidades para efectos de evaluación. En este caso, continúo presentándoles el estado de resultados ajustados de Prismas Cocinas S.A., año terminado al 31 de diciembre, las cifras expresadas en quetzales. Tenemos el estado de resultado comparativo para el año 2016, 2017, 2018, 2019 y año 2020. El cual presenta una utilidad neta ajustada para el año 2020 de 223.014, para el año 2019 188.989. Eso nos da una utilidad neta total en el periodo de 869.903, para obtener una utilidad neta promedio en el periodo de 173.981. Esto representa una medida de la capacidad promedio de generar utilidades. Muy bien, continuamos por último, como último punto, viendo lo que es nuestro PV, o prácticamente conocido como precio a libros, precio a valor en libros. Este se expresa prácticamente dividiendo el valor de mercado de las acciones entre el valor en libro de las acciones. En este caso, el precio a libros para Prismas Cocinas S.A., según el estado de resultados, nuestro valor en libros esperado, el capital para el año proyectado al año 2021, equivale a 29.505, para el año 2022, 43.307, para el 2023, un 62.243, para el 2024, 83.819, y para el 2025, 107.974. Finalmente, obtenemos nuestro PE, que prácticamente es la razón de precio a utilidades, y esta se expresa normalmente dividiendo el valor de mercado de las acciones entre la utilidad neta. Entonces, Prismas S.A. presenta un precio a utilidad de 9.65%. Muy bien, muchas gracias por su comprensión. Esta ha sido la presentación del grupo número 1. Muchas gracias por todo.